y bueno, en mi clase. Gracias a la querida Sonia Almada por la invitación y a Aralma, y por su empuje en generar eventos y cuestiones de reunión de profesionales con temas de la infancia contemporánea, de la infancia actual, como los congresos sobre violencia que ya dio, ya fueron 2. Bueno, el tema es trauma e infancia. Voy a tratar de darles, en una hora que tenemos, más o menos, unos parámetros centrales que les permita después, de forma autónoma, buscar bibliografía y orientarse en la complejidad del concepto hoy. El concepto de trauma está al comienzo del psicoanálisis. Voy a repetir algunas cosas que seguramente todos conocen, como un trauma real que Freud descubre en las pacientes histéricas, que después abandona como hecho real, y pasa a considerar el mundo interno y las fantasías, pero a lo largo de la obra de Freud nunca abandonó la idea de vivenciar traumático, pero como algo endógeno. Se puede decir que a lo largo de la obra de Freud la problemática de lo interno y lo externo está siempre ahí vacilando, oscilando, pero nunca le dio verdadero peso a la cuestión del acontecimiento externo. Freud ubica en el origen de las neurosis, y de las neurosis adultas, pero de las neurosis infantiles también, un vivenciar traumático original de la primera infancia, que está ligada a los parámetros edípicos, para decirlo en términos amplios, ¿sí? Que tiene que ver con la sexualidad. Y también con vivencias de violencia, pero ligadas a la violencia de cómo el niño pequeño puede concebir la sexualidad de los padres. Es decir, que la cuestión traumática tiene que ver con un vivenciar ligado a la sexualidad, y el vivenciar es pulsional. Hay un vivenciar pulsional violento, son palabras de Freud, la violencia de la pulsión, que genera un efecto que Freud lo va a llamar traumático. ¿Por qué lo va a llamar traumático Freud? Freud va a decir, y este es un concepto importante, que en el psiquismo aparece el psiquismo recibe un estímulo de una cantidad excesiva que no puede dominar. Hay un vivenciar que excede la capacidad del psiquismo de metabolizar esa experiencia, ¿sí? Está fuera de los parámetros que el psiquismo puede soportar. Esa es más o menos la idea central de lo traumático. A partir de 1920, Freud retoma la importancia del vivenciar traumático, entonces postula una barrera antiestímulos para filtrar el impacto de la realidad externa, y le va a conceder a las vivencias infantiles carácter traumático, no solo por la sexualidad, sino por lo que él va a llamar vivencias penosas, dolorosas, de tristeza. Es decir, hay un conjunto afectivo que él le va a dar ese carácter. Esto es va a ser el núcleo de lo que va a ser la psiconeurosis, básicamente. Para explicar la psiconeurosis. Pero con una causalidad que, como todos conocen, tiene 2 tiempos. Si bien Freud mismo reconoce en algunas líneas que en los niños hay síntomas directos de vivenciares traumáticos, para la psiconeurosis, inclusive del niño, pero básicamente de los adultos, hay un vivenciar traumático que queda ahí como latente, pero que
recupera el valor traumático por un evento desencadenante. Es decir, habría habido un vivencial que dejó una fijación y por una causalidad a posteriori se producen los síntomas neuróticos. Pero ya en la propia infancia, esto ocurre en los primeros síntomas de lo que podíamos llamar, lo que se llama las neurosis infantiles. ¿Sí? Las neurosis infantiles, centralmente, para hablar de la infancia, que es todo un complejo amplio, muy estudiado en los últimos 100 años, por diversas líneas, tienen que ver básicamente con la vivencia sexual y, como les dije, el complejo de castración. El propio Freud reconoce que lo que va a cobrar carácter traumático no son solo las vivencias sexuales, sino también lo que él va a llamar las mortificaciones narcisísticas. ¿Sí? Es decir, afrentas que el yo va a sufrir. ¿Sí? El yo y el amor a sí mismo, que es lo que va a configurar el narcisismo. Freud llega hasta ahí. ¿Sí? No, llega hasta ahí. Es decir, el campo de la neurosis ampliado al vivenciar también la cuestión narcisística. La clínica psicoanalítica, posterior a Freud, pero ya en la misma época de Freud, fue avanzando, abarcando nuevas problemáticas que no fueron solo la de las neurosis. ¿Sí? Y el campo del psicoanálisis de niños, justamente, en distintas líneas, pudo investigar nuevos problemas que tenían los niños y con mayor profundidad, inclusive lo que Freud dejó abierto, porque Freud no se dedicó a los niños, y fueron los investigadores de la infancia los que pudieron ver matices, singularidades del vivenciar infantil de la primera infancia. Melanie Klein, no, en la obra de Melanie Klein no está presente el concepto de trauma, no está, lo he revisado, he buscado autores, no está, la idea de trauma. Lo que sí hay en Melanie Klein, pero es una lectura a posteriori, es que las ansiedades tempranas de las que habla Melanie Klein tienen carácter traumático porque son de una intensidad temprana muy fuerte, que son anteriores a la angustia de castración. Son ansiedades de ataque y ansiedades de pérdida, que son conocidas, angustias de pérdida, angustias de ataque, que hablan de estados de un vivenciar intenso que podríamos otorgarle un carácter traumático, pero no es un concepto que en la clínica y en la concepción de Klein esté presente para tomar en cuenta el hecho real de la vivencia infantil. Queda como el vivenciar interno. A Melanie Klein no le interesaba los hechos externos, investigaba el psiquismo del niño. Me refiero a Melanie Klein porque todo el psicoanálisis argentino ha estado marcado por la escuela kleiniana en sus inicios. También en la obra de Lacan, básicamente del primer Lacan, que también ha influenciado mucho el psicoanálisis en la Argentina, tampoco está presente la idea de trauma, porque la idea de inconsciente trasciende el vivenciar y tiene que ver con las marcas simbólicas, y tampoco está la idea de trauma como acontecimiento. Es decir, que tanto en la concepción de inconsciente que tiene Melanie Klein, como totalmente endógeno, como en la concepción de inconsciente que va a traer Lacan, incluyendo al otro, que es un paso importantísimo en la historia del psicoanálisis, la importancia del otro, pero aún en ambas posiciones, un inconsciente exógeno, como le gustaba decir a una de mis maestras, que fue la doctora Silvia Bleichmann, siguiendo a Laplanche, un inconsciente endógeno en Klein, un inconsciente exógeno en la obra de Lacan. Lo que está perdido o no tomado en cuenta es el acontecimiento, el vivenciar real del acontecimiento en la infancia. Esto ha sido así en el psicoanálisis en la Argentina, pero puedo decirles que en el psicoanálisis americano, a partir de Anna Freud, y en el psicoanálisis francés no lacaniano, para tomar dos líneas muy importantes, que investigaron la sintomatología infantil, sí recuperan el concepto de trauma,
Y otro autor que lo va a recuperar de modo importante y fundamental es la obra de Winnicott, que es el que originalmente va a poner en el tapete del psicoanálisis de niños en Inglaterra, frente a Melanie Klein, la idea de el otro, los otros, la función materna, como todos deben conocer. Esto abre un panorama, la inclusión del otro, no del otro simbólico, sino del otro imaginario y los otros reales, ¿sí? También simbólicos, pero de los otros imaginarios y reales, ¿qué papel juegan en la relación, en el lazo con el niño para lo que se llama el vivenciar traumático? Es decir, ya no es meramente como un vivenciar solipsista, y ese es el paso, sino que abierto a la incidencia del otro, se abre una interacción, pero la palabra interacción es insuficiente para dar cuenta de esto, ¿sí? Porque en la infancia hay interacción, pero hay una dependencia del niño o del adulto que la palabra interacción se queda corta, ¿sí? El niño tiene un lazo con el otro de absoluta dependencia al comienzo, y entonces no hay noción de otro con que haya interacción, sino que hay una determinación fuerte del otro sobre el niño. Pero la importancia del papel del otro en psicoanálisis comienza a crecer hasta llegar, bueno, en su momento la obra de Bowlby, con la teoría del apego, que empieza a estudiar la importancia del otro real, ¿sí? Incluyendo una teoría etológica al psicoanálisis, que fue considerada herética, y recuperada en los últimos 20 años. Últimos 20, 25 años, viene siendo recuperada en líneas importantes del psicoanálisis, como un concepto importante para entender el trauma en la infancia. Quiero relacionar el concepto de trauma en la infancia con el concepto de angustia. Hay que hacer esa conexión que ya está también en la obra de Freud. Freud habla de angustia traumática y también va a hablar de angustia señal. La última teoría de la angustia de Freud es angustia traumática como el vivenciar automático, pulsionar, que no puede ser tramitado, que es excesivo, ¿sí? Que es un exceso, ¿sí? Y la señal de angustia, que es una angustia que anticipa la posibilidad de un trauma, la posibilidad de un vivenciar excesivo traumático, ¿sí? Esos dos conceptos tienen mucha importancia para entender la angustia, porque se habla de angustia traumática, que no es la angustia de castración, exactamente, sino que es un vivenciar que no tiene anticipo, es directamente la invasión de cantidad que lleva a un vivenciar de desestructuración del yo, para decirlo en términos, de desestructuración del sujeto. Por eso las angustias kleinianas dan cuenta de angustias tempranas que no ponen en juego una parte del sujeto, como sería la angustia de castración, perder una parte de sí o un aspecto, sino que ponen en juego la totalidad del vivenciar del sujeto. La subjetividad misma es la que está amenazada. ¿Sí? Por eso el vivenciar de ser destruido o el vivenciar de perder el objeto y desaparecer se vuelven centrales. Winnicott es alguien que ha estudiado justamente estas angustias tempranas, que toman un carácter de pérdida de sí. No es solo perder una parte de sí o algo del objeto, sino es el vivenciar de desaparecer de sí mismo, de dejar de ser. Por eso, cuando Winnicott tiene que describir el trauma, la vivencia traumática, pone dos ejes. Por un lado, que lo que va a ser traumático en la vida de un niño tiene que ver con relación al papel que juega la función materna, ¿sí? La función materna protege al niño del trauma, pero al mismo tiempo es potencialmente generadora de un vivenciar traumático. Se da esa paradoja.
por un lado es protectora, ¿sí? Y por otro lado puede generarlo, ¿sí? En la situación normal, entre comillas, pero de los niños que van a ser psiconeuróticos, la función materna aporta el mínimo suficientemente bueno que protege al niño en los primeros años de sacudidas importantes de su vivenciar, y el niño se constituye como sujeto y afronta, ahora sí, de modo más endógeno, su propio vivenciar pulsional en el lazo con los padres. Lo que ocurre es que a medida que el psicoanálisis va estudiando nuevas problemáticas, descubre que hay problemáticas sintomáticas que se alejan del campo de la neurosis. Dejo la psicosis de lado porque, pero tiene algo que ver con ello, sino que hay sintomatologías que obedecen a vivenciares de sufrimiento, que van a tener un papel traumático, pero que son anteriores a la angustia de castración, que tienen que ver con la primer constitución subjetiva, con los primeros tiempos de la constitución subjetiva y con la constitución narcisística. Lo que se va a conmover en esa primera etapa, ¿sí? Va a dar origen a sintomatologías que nos alejan del campo de la neurosis, que implican sintomatologías que se han descrito ya hace muchos años como el campo de lo fronterizo, ¿sí? Es decir, o como los estados no neuróticos, ¿sí? Y si profundizamos un poco más, tenemos la experiencia de los últimos 20 años que el psicoanálisis empezó a abordar, los traumas reales vividos por abusos, maltratos, violencias familiares, familias disfuncionales, donde lo traumático ya no es solo un evento, ya no es solo un acontecer único, especial, que puede estar presente, sino una red que implica un estado traumatogénico, por decir así, que nunca, que da origen tempranamente a un niño que tiene que arreglarse con un medio que no le da ni la tranquilidad de la contención, ni la protección. Entonces empieza a aparecer, como con el nombre de traumático, no solo algo que viene por el lado de los excesos, sino, y esto vale la pena que se los diga, que es Ferenczi, que fue un autor también considerado herético, uno de los primeros que empieza ya la propia vida de Freud a tenerlo en cuenta, no solo es traumática la sexualidad, que es un aspecto, sino que pasa a ser traumático la dimensión del otro que deja de estar, es decir, la no presencia del otro auxiliadora del niño. Ferenczi entra en una polémica importante con Freud, le pasa a darle importancia al valor real de los traumas, no solo a lo fantasiado. Bueno, eso genera un problema en la historia del psicoanálisis, pero es el propio Ferenczi el primero que pasa a señalar el papel del otro fallido por ausencia, no por exceso de seducción sexual, sino por ausencia en su papel de protector. Y es uno de los primeros que va a estudiar las técnicas del abuso, porque además de ser el otro abusador, además es un retraumatizador, porque no le deja al niño, es un negador del abuso, y esto genera un doble mensaje, podríamos decir, para el niño, que vive una realidad partida, una realidad dividida, y el primero que empieza a estudiar esa cuestión es particularmente Ferenczi. Podemos decir que hay una línea entre Ferenczi, Balint, que es otro autor interesante húngaro, y después Winnicott, que hay una línea ahí donde el papel del otro en su carácter real pasa a ser tomado en cuenta.
no solo en su carácter real, sino en su carácter también de lo que da como inscripción, lo que deja, las marcas que deja ese otro. Así como frente a la angustia de castración, los mecanismos psíquicos que van a operar tienen que ver con la represión y esos mecanismos defensivos, frente al vivenciar traumático arcaico, ¿sí?, anterior a la castración, que tienen que ver con el lazo con el objeto, los mecanismos de defensa que van a operar ya no tienen que ver, ya no son del orden de la represión, sino de mecanismos mucho más arcaicos que tienen que ver con lo que es el mismo Winnicott u otros autores como Green, por ejemplo, y los que han estudiado la problemática de los fronterizos, van a llamar la escisión. La escisión es un mecanismo psíquico del yo, ¿sí?, que tiene distintos efectos, pero uno de los efectos que tiene es apartar un vivenciar, apartarlo en sus aspectos tanto afectivos como representacionales, ¿sí? Para no sufrir el mecanismo psíquico, el funcionamiento psíquico, lo que hace es dejar de sentir o dejar de representar. Por eso, en la dimensión de lo que se llama lo traumático, nos acerca a algo que tiene que ver con lo representacional y lo afectivo reprimido, en el caso de la neurosis, y en el caso de los casos que estoy señalando, más arcaicos, con la cancelación de la capacidad representacional, incluso de lo no representacional, y mucho más de la inhibición o desafectivización como mecanismo de protegerse de un vivenciar que no puede ser tramitado. Es decir, que nos acercamos a los límites de lo no representado y lo irrepresentable. Pero eso deja marcas en el psiquismo. Y hablando de trauma temprano, nos encontramos con que el vivenciar temprano está fuera de la representación, pero deja marcas en el vivenciar. Y esto permite hablar de lo que se llama la memoria fáctica, la memoria no representacional, es decir, marcas de lo vivido que constituyen a la subjetividad, pero que no pueden ser recordadas, porque están fuera de lo representacional. Y solo pueden ser recuperadas mediante vías que tienen que ver en general con el pasaje al acto, en la realidad o en el cuerpo, o en donde, bueno, la psicoterapia tiene que ayudar a poder construir representaciones que permitan dar cuenta de aquello vivido que no pudo ser representado. Un aporte importante a este vivenciar de lo traumático temprano viene, por un lado, de los estudios de apego y de fallas en el apego. Ustedes saben, no sé si saben, pero hay algo que se llama apego inseguro y apegos inseguros. Apegos inseguros es el apego llamado evitativo, otro que es el ansioso ambivalente, y algo que se llama el apego desorganizado. Fonagy, que es un autor inglés muy importante, que ha estudiado, es uno de los que ha recuperado la teoría del apego, conecta las cuestiones del apego con la cuestión traumática. Es decir, fallas tempranas en el lazo materno inicial, ¿sí?, permiten dar cuenta de psicopatologías graves, tanto en la propia infancia como en la adultez. Pero no solo se acerca a eso, a esta problemática, por la vía del vivenciar afectivo, que es fundamental, es decir, afectos, lo que llamamos angustias traumáticas, que implican, como ya les decía, pérdida de sí,
Winnicott habla de vivencia de desintegración, de caer indefinidamente, de pérdida de sostén. Winnicott describe con una cualidad muy importante la profundidad que tiene el vivenciar traumático. Voy a hacer una acotación antes de continuar con Fonagy. Cuando Freud habla de angustia traumática, refiere que lo que he vivido como traumático son tres cosas: el desamparo, el desvalimiento y la indefensión. Desamparo, es decir, la falta absoluta del otro; el desvalimiento, es decir, no tener recursos para arreglarse con el mundo o con ese vivenciar; y el desvalimiento, es decir, sentirse sin defensas, no tener recursos para enfrentar, y el desvalimiento, sentirse impedido, desvalido, no solo sin protección, sino sin elementos para poder actuar. Ese es el piso más, más profundo y más intenso en el que nos deja la obra de Freud. Los que han estudiado las angustias traumáticas, como Winnicott, van más abajo. Es como si si con desamparo, desvalimiento e indefensión queremos tocar fondo, Winnicott y otros autores nos dicen, no, podemos ir más hondo todavía, porque el sujeto puede puede tener la vivencia de estar desintegrado de su propia psique, de sentir que vive una caída profunda, que se parte en pedazos. Es decir, es la pérdida de sí. Y esto tiene un efecto vivencial intenso y muy lacerante. Estamos en vivencias que están cercanas al dolor. La angustia traumática está muy cerca del dolor psíquico intenso, ¿sí? Pero como invasión, a diferencia de las angustias señales que anticipan el peligro de caer en el desvalimiento, el desamparo y la indefensión, en estos casos ese vivenciar es directo, no hay anticipación. En ese sentido es traumático porque lo traumático tiene ese carácter de sorpresa para la que el sujeto no está preparado. Bien, vuelvo a Fonagy. Fonagy, que es un autor muy interesante y muy importante, estudió que entre los efectos del vivenciar traumático temprano queda atacada la capacidad de lo que él va a llamar de mentalización. Lo que los franceses llaman la capacidad representacional, él, que viene de la formación del psicoanálisis inglés, va a llamar la capacidad de mentalizar. Y va a estudiar la capacidad de mentalizar en relación al lazo con la madre. Fonagy habla tanto de mentalizar como de la función reflexiva materna. Es decir, que hay una función de la madre que, además de ser de contención y de cuidados y de proteger al niño de ese vivenciar destructivo, como el que estoy hablando, también le ofrece al niño la capacidad de representar. Dicho en términos de Fonagy, la capacidad de mentalizar. Si la madre puede ser buena intérprete del psiquismo del niño, le va a permitir al niño la capacidad de pensar él, de representar, y pensar que el otro tiene mente. Esto es fundamental en la teoría de Fonagy. Mentalizar no es solo representar, es poder suponer que en el otro hay una mente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué señalo esto? Porque en las patologías tempranas, patologías tempranas, o en niños llamados fronterizos, o niños con problemáticas tempranas de los primeros años, graves, queda atacado la capacidad simbólica, para decirlo en términos más comunes, que todos nos podemos entender, la capacidad representacional. Y queda escindido esa capacidad representacional de representar los afectos. Es decir, hay una escisión que elimina
Es como si el psiquismo se autoanulara para protegerse, pero el precio es alto. No siente, no lo vivencia, se protege, pero el precio psíquico es alto porque tiene menos capacidades psíquicas y simbólicas para pensar, para amar, para vivir, y además, agrego, todo eso no es gratis porque eso retorna en síntomas serios y muy importantes, que no vienen del lado de sintomatología simbolizante, sino que vienen del lado de sintomatología que implica el pasaje al acto o en la realidad, el acting out, o pasajes al acto en el cuerpo, como son los síntomas somáticos. Es decir, estamos ante casos que nos alejan sintomatológicamente de la neurosis y que podemos decir que en los últimos 30 años están muy estudiados, con mucha finura, y se encuentran mucha experiencia clínica que vale la pena recuperarla. Algo que le ha hecho muy mal a la historia del psicoanálisis es el dogmatismo. Por eso a mí me escuchan hablar tanto de Lacan como de Klein, como de los autores franceses o los no lacanianos, o de Fonagy, porque creo que recuperar la experiencia clínica de muchas corrientes psicoanalíticas que han investigado situaciones clínicas novedosas, nuevas, con nuevas perspectivas, es algo muy enriquecedor para quienes nos dedicamos a la clínica en general y a la clínica de niños. Por eso insisto en darles muchas referencias para no quedarse con un cuadrito pequeño del Freud que quedó limitado a la temática de la psiconeurosis. Todos los que se dedican a problemáticas actuales de la infancia empezaron a reconocer el papel real del abusador, el papel real del niño maltratado, el papel real de las fallas en las capacidades maternas, tempranas, de interpretar al niño, de contenerlo. No es esto para culpabilizar las funciones maternas, pero sí para tener un registro de en dónde pueden estar los orígenes de fallas psíquicas en los niños o que después aparecen en la adolescencia o en la adultez. El otro campo donde es Bowlby el que encontró un camino importante para ampliar los conocimientos, es el campo de las carencias afectivas, de las carencias maternales tempranas, o las carencias parentales. Es decir, ya no son los niños que tienen fallas maternas o parentales, ¿sí? Estoy extendiendo el concepto de falla maternal a la cuestión parental, es otro concepto también que tiene unos 30, 40 años, que es el de parentalidad, porque esto no es solo la madre, es la red familiar en la que el niño está, las funciones de los otros, pero Bowlby estudia la carencia real del otro. No es solo la carencia del que tiene madre, y la madre tiene dificultades por su propia historia de entender al niño y de contenerlo, sino las carencias reales. Y las carencias reales del otro, que puede ser el abandono, o puede ser madres abandónicas, o funciones maternales que están y no están, o funciones parentales que fallan en su presencia real. Me estoy refiriendo a eso, niños que después van a ser dados en adopción, o que son abandonados, bueno, es todo el campo de los niños que están en hogares. Bueno, ese es otro campo donde frustraciones tempranas muy, muy graves, muy importantes, dejan secuelas psíquicas también de un alto costo psíquico, ¿sí? Y que tienen la particularidad de ser silenciadas y que las vemos retornar a través de síntomas que la clínica psicoanalítica tradicional no las puede resolver. Hay que resolverlas con nuevos abordajes en el lazo con el niño. Como ustedes ven, la importancia del papel de los otros
es lo que ha ido avanzando en el psicoanálisis, estudiado de distintas perspectivas. Al estudiar la importancia de los otros en la constitución psíquica y en el vivenciar psíquico, nos enfrentamos con el siguiente problema, con el siguiente tema, que es la relación desde el punto de vista del sujeto entre su subjetividad y el mundo externo. Él y lo interno, lo interno y lo externo. Es un error, es una falla importante considerar algo tajante en lo que sería lo interno y lo externo. Ese fue el legado clásico del tradicional del psicoanálisis. Al introducir todos estos conceptos, lo que se problematiza es la relación interno-externa. Y se problematiza incluso el concepto de traumático. Estoy avanzando sobre lo que ya dije, estoy dando un paso más. Es traumático un vivenciar no por sí mismo, sino por los efectos que tienen en el psiquismo. Debemos llamar traumático no a cualquier evento en general, para el psicoanálisis, ¿sí?, sino vivenciar hechos, eventos reales, pero no por el carácter objetivable que puede ser, sino por el efecto que genera en el psiquismo, que para decirlo en términos amplios sería arrasar con la capacidad representacional. Y reservar un concepto, que es de un autor argentino muy importante, y que lo voy a citar porque es un concepto original de él, que es Motti Ben-Shahar, que es el concepto de lo disruptivo, para diferenciarlo de lo traumático. Lo disruptivo implica eventos, que en realidad no toda la vida está llena de eventos, que se van a llamar disruptivos porque implican un exceso, una impronta de intensidad que va a desestabilizar el psiquismo. ¿Sí? Ese evento puede convertirse en traumático, pero no necesariamente se convierte en traumático. Es traumático si arrasa la capacidad de ligazón de las representaciones con el acto. Y reservar lo disruptivo para eventos de la vida, que además pueden ser eventos sociales, como las guerras, los cataclismos, etcétera, que son disruptivos per se. Pero si tomamos la historia individual, cualquier historia humana afronta eventos que alteran el funcionamiento psíquico. Sí que se produce una desestabilización y que obligan a armar nuevas defensas frente a eso que altera el equilibrio homeostático del funcionamiento psíquico. ¿Podrá volverse traumático si genera psíquicamente un desbaratamiento, vamos a decir así, una pérdida de la capacidad de ligar las representaciones con el afecto, o arrasa con la capacidad representacional? ¿Esto para qué sirve? Para no considerar traumáticos los hechos, desde el punto de vista psicoanalítico estoy hablando, por sí mismos y generalizarlos, sino por sus efectos. Pero sí concederle a los eventos de la vida que alteran la vida de alguien, el carácter de lo que se llama disruptivo. Entonces, está el evento, está el vivenciar, y está la conexión entre la vivencia y el evento, que podemos llamar, sigo las ideas de Motti Ben-Shahar, de experiencia. Entonces la experiencia es algo que une el evento con el vivenciar interno. Es muy importante esto y nos ayuda mucho a pensar cuestiones clínicas. No para no reconocerle a los eventos el carácter de excepcionalidad que tienen, pero hay eventos en la vida que son las crisis o alteraciones en la vida de alguien que desestabilizan, pero justamente en alguien tiene recursos con los que arreglarse y dar origen a una nueva manera de enfrentar la vida. Y puede ser un verdadero aprendizaje. O puede dejar un estado ansiógeno o un estrés, o distintos estados psíquicos. Pero hay que pensar que lo traumático se puede
se puede circunscribir a una forma especial, y es muy importante tenerlo en cuenta, de arrasamiento psíquico por el exceso que implica y que arrasa con la capacidad de representaciones. Entonces quiere decir que tenemos más conceptos para dar cuenta de lo fáctico, para dar cuenta de cómo se vivencia, para dar cuenta de la importancia del otro, del papel del otro en proteger frente al trauma, como dice Winnicott, o la incapacidad de proteger, ¿sí? Y cómo cada sujeto ha vivido distintas experiencias, que si lo tomamos desde el punto de vista de la clínica, es desde ahí donde hay que leer si algo ha sido verdaderamente traumático o disruptivo y qué defensas ha puesto en marcha. Con este panorama he tratado de incluir no solo lo traumático como, vuelvo a decir, como exceso, ¿sí? Sino también como lo que ha faltado, lo que debía haber estado y no estuvo. Eso también es traumático. Y deja en el psiquismo algo que Winnicott va a llamar, u otros autores, algo mudo. O lo que Winnicott llama traumas sutiles, que no dejan, parecen no dejar huellas, ¿sí? en lo aparente, pero en el psiquismo, en algún momento, revelan que ha habido una falla que empieza a dar síntomas de alguna naturaleza, como patologías del vacío, por ejemplo, o patologías psicosomáticas, que también es otro de los casos, que empiezan a dar sus efectos psíquicos. Es decir, para leer si un evento ha sido traumático o no, y de qué índole, porque no es lo mismo lo que podemos llamar vivenciar traumático o disruptivo en los primeros años de vida, los 2 primeros años de vida, de un niño que afronta situaciones a partir de los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, o 8, 9 o 10. Tenemos que tener en cuenta el estado de evolución de la constitución psíquica. Eso es muy importante. En los primeros años, el papel de la madre es central. Y entonces, el trauma es relativo a la relación, al lazo que tiene con el niño, ¿sí? En cambio, cuando ya tenemos un sujeto medianamente constituido, bueno, los eventos externos toman un carácter que van a recibir su impronta sobre un sujeto ya con cierta con formación narcisística. Un niño que se reconoce siendo el que es, está en distintas condiciones que un bebé de 1 año, que todavía su psiquismo está conectado al psiquismo del otro de forma muy directa, al mismo tiempo que se está constituyendo como tal. ¿Sí? O sea, que ven la complejidad de cómo pensar el concepto de traumático. Es decir, fíjense, de considerar traumático eventos puntuales, que es una cuestión, una seducción, una pérdida, que genere lo que voy diciendo, arrasamiento de la capacidad representacional, evento que se caracteriza por la sorpresa, es algo para lo que el sujeto no estaba preparado, eso es lo que define lo traumático. Algo inesperado que genera ese arrasamiento psíquico, es la sorpresa. El psiquismo tiene capacidad de anticipar lo desagradable, pero lo traumático arrasa es como si lo que viene es lo inesperado, no estaba en la capacidad de la cuenta psíquica, no estaba en la capacidad representacional. Se ha ampliado en los estudios, desde considerar traumático un evento y el carácter de ese evento, y preciso un poco más, precisar si es disruptivo o traumático para hacer una diferencia, que en la clínica es muy importante tenerla, ¿sí? Yendo hacia las patologías tempranas, a considerar una red de un vivenciar traumático, que puede ser el que tiene que ver con una vida temprana donde el lazo familiar, el lazo parental, está conmovido en sus aspectos más esenciales. Y ahí es donde aparecen los apegos inseguros, o el más grave, que es el llamado apego desorganizado, que está relacionado con los casos en general de niños maltratados, abusados, que viven desamparos más serios. Bueno,
Este es el panorama que he dado. Me gustaría, si tenemos posibilidad, hacer preguntas, pero he querido darles un marco amplio que les permita ir a buscar autores y experiencias y estudios que nos enriquezcan, en vez de pensar un cuadrito de doble entrada, que es mucho más cómodo, y transmitirle la complejidad de lo que tiene, y que hay muchos autores que nos ayudan en esto, además de la propia experiencia clínica que tenemos. Cuanto más conceptos tenemos, aunque sean de diversos autores, justamente ese es el problema de la complejidad, vamos a tener más recursos para pensar más problemas con los que enfrentamos, porque muchos problemas con ciertos conceptos no nos alcanzan, no son insuficientes, y eso se demuestra claramente en la clínica. Tal cual. ¿Algo aquí? Bueno, gracias, Carlos. Abrimos a preguntas. Si tienen una función que es levantar la manito, si quieren empezamos así. Me parece que la red nos puede ayudar. Ahí está, Fernanda Torres. Abrí el micrófono, Fernanda, y habla, pregunta. No sé cómo abrirlo. Ahí ya lo abriste, ahí te escuchamos. Sí, sí. Buenísimo. Yo no soy psicóloga, soy trabajadora social, por lo cual a mí entrar en cuestiones de psicoanálisis es como complejo. Por ahí Sí. pude seguir lo que decía el doctor Carlos Katz, pero me gustaría preguntarle así como más concreto, desde mi pensamiento del trabajo social, que somos bastante concretas para pensar, ¿a qué llama él la capacidad representacional de... Perfecto. Perfecta la pregunta, y me alegro que haya alguien de asistentes sociales, porque ustedes están en contacto con realidades a las que los clínicos no tenemos acceso en forma directa, salvo en un trabajo interdisciplinario. Y, o sea que sí, con las ideas que puedo brindar, ayuda a alguien que hace trabajo social, me voy a dar por muy contento. La capacidad representacional es la capacidad psíquica de pensar, de imaginar, de pensar lo que se siente, e inclusive de sentir. Todo eso es capacidad representacional. Es la capacidad psíquica que es la capacidad mental de imaginar, hablar, sentir, conectar lo que se siente con lo que se piensa, conectar ideas con otras ideas y conectar lo que se piensa y lo que se siente con el mundo externo. Con el mundo externo. Todo sí, eso, o sea, con el mundo externo. Por supuesto. Es Siempre. en conexión con el mundo externo, para conectarse con el mundo externo, para establecer la conexión, la relación con el mundo externo, lo voy a decir así, para dar cuenta del mundo externo, de la conexión con el mundo externo, y para dar cuenta internamente de quién es él, ¿sí? Okay. De una capacidad que es propia. Es decir, nuestro ser es, por un lado, lo más propio de nuestro pensar, sentir, imaginar. Pero eso está en relación con lo fáctico del mundo real. Y además está el lazo que establecemos con él. Esta complejidad es la que hay que mantener siempre en el modo de pensar. Como todo está todo junto, los conceptos nos sirven para diferenciar, pero en realidad cuando trabajamos tenemos todo junto, pero los conceptos son como pequeñas lámparas, luces, que nos permiten diferenciar las cosas para que todo no sea algo confuso y sin diferenciaciones. ¿Sí? Sí, ¿Contesté la pregunta? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? No veo manitos. Si no saben, levántenme la mano real. Porque esto con las tecnologías
Vos también, Sonia, si tenés ganas de preguntar algo, encantado, ¿eh? Yo siempre, vos viste que yo siempre quiero preguntar algo. No, ¿sabés qué me quedé pensando? Me acordé de un libro que se los recomiendo a todos, de Boris Cyrulnik, Morirse de Sí. vergüenza se llama. Boris Ese Cyrulnik no lo conozco. es un autor ruso, les cuento a los jóvenes que nos acompañan, un autor ruso que bueno, el creador del concepto de resiliencia, muy discutido en psicoanálisis el concepto de resiliencia, pero bueno, él se nombra como psicoanalista, y bueno, Boris Cyrulnik sobrevivió a campos de concentración, pudo ir salvándose porque lo fueron escondiendo otras familias, y a partir de ahí, bueno, con los años se hace psicoterapeuta y desarrolla este concepto de resiliencia. Y en este libro, que no fue muy conocido, Morirse de vergüenza, él relata un hecho como que parece banal en la casa de un amigo, no recuerdo bien cómo era, pero digo, iba a la casa de un amigo y pasaba cierta vergüenza porque o no tenía un objeto o la vestimenta adecuada o no sé qué, en la pubertad. Eso lo eleva a un acontecimiento totalmente traumático en su vida, que él después, bueno, lo analiza con otros acontecimientos de su vida y se ve el efecto traumático. Pero pensaba en cuando vos explicabas, digamos, que no cualquier cosa es traumática, ni cualquier evento se convierte en traumático, sino tiene más que ver con el efecto. Y me acordé de esto, de una situación que era de vergüenza, porque todo el libro trata como de situaciones vergonzosas, que a él pero lo habían traumatizado de por vida y de muy grande, qué sé yo, como a los 60 años, él descubría que aquel acontecimiento le había impedido un montón de cosas de realizar, de desarrollar por ese evento traumático en su vida. Lo traía a Bueno, colación, ¿no? no, y ya que trajiste el concepto de resiliencia, Cyrulnik es un especialista en mostrar, a ver, la resiliencia, que es un concepto que ha sido también muy discutido por los psicoanalistas, es lo que él descubre es la posibilidad que puede tener el psiquismo, que es excepcional, no es que todos la tengan, puedan tenerla, que es, a pesar de haber vivido en la primera infancia situaciones traumáticas importantes, o en la adultez, por eso Sí, también claro. se habla de los campos de concentración, pero tomemos la infancia, los nuevos encuentros que trae la vida, la vida puede traer nuevos encuentros que Sí. no hagan de lo vivido traumático algo fatal, ¿sí? Que el fatalismo, lo peor no es necesariamente lo más seguro que va a ocurrir. Es decir, que la vida anímica, la vida psíquica de una persona está abierta a nuevos encuentros que permiten, digamos, remendar, aliviar heridas o abrir nuevos horizontes, ¿sí? Y Sí, todo el desarrollo psíquico está hecho de eso. sí. Él usa el concepto de resiliencia justamente para mostrar, para salir de los fatalismos. Eso no quiere decir que sea algo No. disponible fácilmente, pero no necesariamente lo vivido es fatal. Pero hay situaciones que efectivamente han sido de orden fatal y la vida no le ha permitido a muchos sujetos abrir nuevos campos. Pero si hay psicoterapia, y ese es nuestro trabajo, la clínica psicoterapéutica es justamente un nuevo encuentro que le permita hacer otra cosa con aquello que se vivió. Porque si no, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué está la clínica? Es para abrirle a un sujeto una nueva perspectiva de su vida. Un nuevo camino para hacer algo con lo que lo ha marcado, digamos así. Tal cual. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, yo tengo un par. Tengo más. No, ¿sabes qué pensaba? Carlos, no sé si todavía lo coordinás el programa. Están levantando la mano. Un segundo, ahora les permito. Coordinaba un programa de extensión universitaria que tiene que ver con los niños privados de cuidados parentales, ¿no? Entonces pensaba, sí, estoy segura que sí, digo, y lo hemos hablado, pero para que les cuentes a los participantes cómo pensar ahí, a grandes rasgos, digamos, la característica del trauma o de lo traumático en los niños privados de cuidados.
Sí, este es un programa de extensión que yo dirijo hace casi 20 años ya y que voy a continuar a pesar del retiro de la actividad docente. Será como profesor consulto cuando me nombren, pero el programa de extensión va a continuar. Recibimos lo que llamamos niños privados del cuidado parental, es decir, niños que han sufrido carencias reales de figuras parentales, ¿sí? O que atraviesan, son casos demandados por la justicia, ¿no? Donde hay niños que han sido abandonados, o es para dárselos en adopción, o fallas parentales muy serias que hacen que la ley, la ley, los jueces decidan interrumpir el lazo del niño con la familia y nos los envían como consulta para evaluar la situación, ver si hay algo, primero para ayudar a la madre, ayudar a los niños, o a las figuras parentales, a ver si hay algo que es recomponible, casos de abuso, de abandono, de negligencia, es decir, es enorme. Pero tratamos de ayudar a la mejor salida para un niño, ¿sí? Pero incluso hay decisiones que a veces tenemos que tomar de decir que acá hay funciones que no se pueden cumplir y el niño tiene que ser dado en adopción, como ayudar a reparar un lazo que está, de una madre que puede ser ayudada a reparar el lazo, o una familia del lazo con sus hijos, ¿no? Ese es el campo que, ya que hay un asistente social que nos hace trabajar con jueces, con asistentes sociales, con los hogares, ¿sí? Es decir, ese es un campo interdisciplinario muy interesante del trabajo que hacemos. Y Carlos, ahí lo traumático, pensaba como lo pensaba Freud, ¿no? Desamparo, desvalimiento, ¿cómo lo pensás vos? Bueno, lo tenemos que ver caso por caso. Sí, eso seguro, digo, pero como a grandes rasgos, porque hay gente entre la audiencia que trabaja en hogares, algunos los conozco, entonces como para acercar también, ¿no? Como alguna ayuda para pensar situaciones que viven. A ver, hay que leerlo, primero hay que saber los datos de la historia que tengamos, ¿sí? A veces no los tenemos, es verdad, a veces Claro. el chico de la historia es un expediente, ¿sí? Claro. Una de las cosas que hacíamos en una práctica profesional que teníamos sobre este programa era enseñarles a los alumnos a leer expedientes y a sacar ideas del expediente que nos den alguna conjetura de lo que vivió ese niño. Claro, una historia de vida armada desde lo judicial, tremendo. Exactamente, Sí. Lo cual pero es lo único que tenemos. Sí, claro. Lo que hay que ver es cómo es el niño. Sí. El niño que está en el hogar, cómo habla, cómo juega, cómo se liga afectivamente, qué dificultades tiene, qué síntomas tiene, si tiene algunos problemas. Eso nos va a decir algo de lo que vivió y si fue traumático, si fue disruptivo, si fue de carencias muy tempranas o fue de carencias posteriores. Tenemos que tomar los signos de la vida del niño, ¿sí? En su desempeño, en su despliegue en la vida cotidiana, porque eso es lo que permite un hogar, y de ahí conjeturar si lo que ha vivido qué carácter tuvo lo que vivió, digamos. Si tiene vitalidad, si tiene ganas de jugar, cómo juega, si su lazo con los demás, su capacidad desafectiva, su capacidad de aprendizaje. ¿Sí? Muchas cuestiones tempranas graves dejan déficits, es lo que se llama las patologías del déficit. Sí. Ahí les doy otro tip más. Que niños con limitaciones psíquicas para empezar a aprender la lectura y la escritura, por ejemplo, ¿sí? O las funciones intelectuales superiores, ¿sí? Esa sería una manera de poder pensarlo. Perfecto. Está preguntando Laura, ¿querés preguntar? ¿No te anda el micrófono? Bueno, y si ahí está. No, ahí está. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, justamente era sobre ese tema de lo del afecto, el afecto esencial en la relación con la lengua, el cuerpo, cómo se nota, porque yo soy docente, tampoco vengo del ámbito de la psicología,
y me Ajá. tocó trabajar en escuelas rurales en el interior de mi provincia, en frontera con Brasil, y habían chicos muy humildes que justamente cuando entrábamos a una escuela nueva de esas rurales satélites que nos tocaban trabajar, la directora o el maestro nos hacía como el diagnóstico de qué le pasaba al niño cuando nosotros íbamos con una problemática de por qué no lee, por qué no participa, por qué no se involucra, qué le pasa, por qué reacciona así. Y a mí me gustaba ir banco por banco a ver qué estaban haciendo, cómo estaban, los invitaba a pasar. Y me pasó en una escuela que era como ir contra un muro de hielo, no se movía, no reaccionaba. Y a mí me dolía mucho, pero cuando escuchaba la historia de que el chico se le habían muerto los padres, vivía con el abuelo, venía el hermano, tenía que trabajar en la chacra, venía muy cansado, a mí me daba, claro, con razón no se sumaba, con razón no se integraba. Y probamos por ahí, porque tampoco es fácil detectar cuál es de un día para el otro o así a simple vista, salvo que ya tengamos un mes de trabajo con los chicos, ¿no? Una vez que lo detectamos, ¿cómo hacíamos para solucionar eso? ¿Cómo hacíamos para integrarlo? Porque su historia familiar ya era triste, estaba sin el afecto de los padres, ¿sí? El abandono estaba ahí, todo lo que ustedes comentaban de lo traumático, yo lo veía en ese chico, no se lo podía abrazar, un gesto así, es como que se sacaba, es como que estaba a la defensiva todo el tiempo. Claro, claro. Muy interesante lo que contás. Bueno, es muy, es muy ilustrativo lo que decís. El desapego, porque es un niño que la dificultad que tenía es de apego al otro. Por eso es que rechazaba el contacto físico. Ahí tenemos una dificultad que habrá tenido que ver con cómo fue vivido el apego. Pero el hielo psíquico que estás diciendo es una desafectivización y tal vez una depresión profunda, importante. A ver, sabiendo esto, como vos lo explicás muy bien y encontraste parámetros para entender al niño, la clave está en hacer un lazo con él, Sí. establecer un lazo personal con él, espontáneo, verdadero, darle tiempo. Eso es lo mejor que puede hacer una maestra, hacer un lazo personal con ese niño y darle tiempo a que él tenga confianza en otro, porque lo que generan las cuestiones del apego es la desconfianza en los otros, en que hay otros que pueden dar seguridad, que pueden dar sostén. Bueno, para una maestra no hay nada mejor que haga un lazo singular, que no vea la clase como un conjunto de chicos y un público indiferenciado, que tenga la posibilidad de ir estableciendo relaciones personales y que interesada verdaderamente en cada niño con el que tiene contacto. Y si es un niño que tiene esta frialdad, bueno, ir buscando las formas con tiempo de hacer darle la oportunidad de un nuevo lazo. Pero no se trata de derribar un muro, ¿sí? Se trata, porque no es que derribamos un muro como un dique y surge el agua, no, hay que darle la posibilidad de un nuevo entramado. Y las maestras tienen mucho para hacer en eso. Una buena experiencia nueva con una maestra que de verdad haya tenido una conexión distinta con él de las experiencias que ha tenido, le va a dar mucho. Tiene la posibilidad de darle mucho para la vida. ¿Te he respondido? ¿Te parece que...? Sí. Hicimos teatro, un poquito de música, cantamos, Bueno, algo que se aflojen. Bueno, ese es un camino. Las prácticas se llaman terapias de expresión. ¿Sí? Bien. Hay un autor que ha estudiado casos fronterizos, pero de adultos, que que describe distintos tipos de terapias. Bueno, una de las terapias que describe para ciertos cuadros es terapia de expresión. ¿Sí? O sea que lo que tiene que permitir la terapia es, antes que nada, que el sujeto se exprese. Bueno, el arte es una vía, y en una escuela magnífica, para que eso se despliegue. El juego, por supuesto, porque tiene mucho de lo lúdico. Todo el campo de lo lúdico, ¿sí? Todo el campo de lo lúdico en el juego, en expresiones artísticas, etcétera, son fundamentales. Gracias.
Perfecto. Fernanda, ¿querías preguntar de nuevo o te quedó la manito de antes? A ver. Fernanda. Se fue a calentar la pava. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? No sean tímidos, que no es fácil ¿Ahí me encontrar. escucho? Ahí está, sí. Ay, sí. Ahora que, bueno, pero en realidad no iba a preguntar, pero ya que me nombraste, si nos puede decir brevemente, porque, o sea, es como que da todo para hablar y para mí es un campo nuevo esto. Habló de 3 clases de apego: apego inseguro, ansioso y desorganizado. Si brevemente los puede explicar. Bueno, hay algo que se llama apego seguro y después lo que se llama apego inseguro. Dentro de los apegos inseguros hay un apego que se llama evitativo, el otro que es el apego ambivalente, ansioso ambivalente, y el tercero que se llama desorganizado. Tengo que decir que la teoría del apego se basa en una situación experimental, que, bueno, no se las puedo contar porque se me va a ir el tiempo. Pero el apego evitativo es el niño que no, por el tipo de funciones parentales que ha tenido, no tiene confianza en que el otro va a estar. Y entonces evita el lazo afectivo. Es como una desafectivización. No absoluta, pero es un evitar ligarse por no haber vivido la confianza en que el otro va a estar. ¿Se entiende? Y entonces Sí. eso después tiene consecuencias para la vida, porque es como, eso define imposibilidades de una relación íntima, de tener lazos íntimos con los demás. ¿Se entiende? Entonces eso trae dificultades después en la capacidad de amar, a una pareja o a los amigos o a los hijos. ¿Sí? Ese es el apego evitativo. El apego ansioso ambivalente son padres que están y no están, que tienen estados emocionales inciertos, y el niño no sabe del todo si puede contar o no contar con esos padres. Entonces genera un estado digamos, de insatisfacción permanente, porque busca el lazo con el otro, pero nunca está satisfecho, porque el otro nunca responde de forma regular, digamos, nunca responde con lo que se puede esperar, siempre sorprende. Nunca está, cuando se supone que debe estar, no está, y cuando se supone que no va a estar, está. Entonces lo deja al niño en un estado ansioso, ambivalente, porque busca el acercamiento, pero siempre está insatisfecho. Entonces aparecen lazos así, de niños, por eso, ansiosos e inquietos. El apego desorganizado es el último que se descubrió, que se pudo conceptualizar, que tiene que ver con figuras parentales disfuncionales directamente. Y se lo ve en padres que utilizan al niño como objeto de su maltrato, de sus abusos, que son bizarros. Directamente la conducta parental es bizarra y el niño lo único que puede hacer es desorganizarse interiormente. Es lo más grave, y por eso digo que se los encuentra en casos de familias realmente disfuncionales, como el niño, por eso dije, niños maltratados, abusados, y eso da síntomas más serios. ¿Sí? El campo de los llamados cuadros fronterizos tiende en general a conectarse con apegos desorganizados. No necesariamente, eso no está del todo asegurado en los estudios, pero hay mucho de eso en cuadros fronterizos. Y los apegos siempre, disculpe que lo interrumpe, ¿los apegos siempre se relacionan a los padres, a las figuras parentales? O quienes la cumplan.
¿sí? Lo que pasa es que es un patrón que se va a repetir en la vida con otras figuras. ¿Se entiende? El apego inseguro evitativo después se va a repetir porque va a estar evitativo con los compañeritos, con otros lazos, en la vida amorosa, por ejemplo. Son patrones, así lo estudia Bowlby. No es solo un patrón de conducta, también hay representaciones, pero es un patrón de lazo que después se repite en la vida adulta. Y lo peor de todo, lo más complejo de todo esto, es que se traslada de generación en generación, porque el niño que ha recibido un apego, que se ha conformado con un apego evitativo, luego va a repetir eso con sus propios hijos. Entonces hay cadenas generacionales que se van reproduciendo, salvo modificaciones psicoterapéuticas pero eso es lo más serio. Eso es lo que vemos en nuestro programa de niños privados del cuidado parental, que conocemos a la madre, que supónganse que es una madre que tiene dificultades de sostén con sus hijos, y estudiamos y empezamos a conocer su historia, y ella ha tenido figuras parentales en las que también ha recibido lo mismo. Entonces no puede sino repetir compulsivamente, más allá de ella, lo que también ha vivido, ¿entienden? Sí. Y a veces hasta son madres que nos dicen, yo quise ser una mamá, no como la mamá que tuve, y a pesar de ellas, repiten lo que no querían. Y entonces se arman cadenas generacionales que lo complicado es romperlas, y bueno, buenas intervenciones terapéuticas y de asistencia social. Bueno, estoy poniendo entre paréntesis las condiciones socioeconómicas, obviamente, esto no podemos dejar de desconocerlo. Estoy haciendo un recorte de mi campo, pero por supuesto, la situación social y económica determina y favorece y complica la vida en este sentido. ¿Sí? ¿Te he respondido? Sí, muchas gracias. Bueno, Si la te última interesa, pregunta, Mariela. una cosa más, si te interesa la cuestión del apego, pones en Google, te vas a llenar de bibliografía, de textos, y te lo van a explicar con más, y vas a tener tiempo de poder averiguar. Ok, muchas gracias. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, quería algo cortito para no extender tanto el tiempo. Estoy estudiando docencia y bueno, quiero contribuir al campo de la niñez lo más responsable posible que pueda. Entonces me interesa todo lo que tenga que ver con lo psicológico. Quería saber en esto del apego desorganizado. Trae también conflictos con las relaciones, digamos, de la familia en sí. Porque, por ejemplo, si aparecen desde muy temprano violaciones reiteradas, que no son, obviamente, concientizadas por los niños, por su corta edad, pero a su vez cuando lo pueden concientizar en la adultez. Hay situaciones vinculares en las que también se sufre un dolor, digamos, como por ejemplo, no sé, con las madres, con otro vínculo de la familia. O sea, por ejemplo, el padre a la hija, y la hija en la adultez dice, bueno, tengo problemas para relacionarme con mi hermano, con mi madre, porque hay un común dolor en esto de que cómo no interrumpieron esa situación tremenda. Quería preguntar esto, a ver si se podría ampliar. Muchas gracias. Bueno, lo más grave de abusos intrafamiliares reiterados, bueno, en general son los familiares cercanos en los niños los que cometen los abusos. Pero cuando es la figura parental que debe proteger, se produce algo que es muy lacerante, que es de quien se esperaba la protección, es quien abusa del niño. ¿Sí? Se espera cariño, se espera cuidado, y es él el que usa al niño para su satisfacción pulsional perversa. Entonces, eso deja una... y además, el desamparo es mayor,
porque como tú bien dices, muchas mujeres dicen por qué mi madre lo permitió, o por qué no vio lo que tenía que ver. Entonces deja heridas muy hondas, porque lo que se esperaba de la figura protectora es justamente lo que falla. Y además son figuras, esto ya lo estudiaba este autor que yo les comentaba, Ferenczi, el abusador intimida al niño, o hace como que no ocurrió, desmiente lo ocurrido, ¿sí? Y genera psíquicamente en quien vive esto hacer como no creer si ocurrió o no ocurrió, e incluso el sentimiento de haber sido culpables, ¿sí? Es realmente muy compleja esto. Pero lo más grave es de que de quien se espera la protección es quien se sirve de él para el abuso, cuando el cuerpo y el psiquismo del niño no está en condiciones de asimilar la pulsión sexual de un adulto, ¿sí? El niño espera cariño y el adulto lo toma para su satisfacción pulsional. El niño espera protección, apego, cuidado, y el adulto lo interpreta, lo usa para la satisfacción sexual adulta. Y el niño es usado como objeto, ¿sí? Y no es reconocido como sujeto. Eso es lo que deja como marca profunda en alguien, y que, como bien estás contando, muchas veces ha quedado en secreto durante toda la vida y se puede recién decir con muchos años, y en algunos casos hasta olvidado, ¿sí? Pero eso ha tenido efectos en toda la vida posterior, en el lazo, como tú dices, con los hermanos, con la familia, con los amigos, o con las parejas, o con los amores que se tienen, o la dificultad de amar, o la dificultad de encarar la vida sexual, incluso eso. Es decir, eso complica la vida de alguien en general. No sé si te he respondido. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Hermosa tu clase, como siempre. Siempre se aprende algo más con vos. Es impresionante. Yo digo, ¿cómo? Cada vez tienes algo nuevo para contar. Así que te reagradezco, les agradezco a todos ustedes por haber venido, estado. Es muy importante para mí en particular, y para Aralma también, poder armar estos eventos, digo, como contaba Carlos, desde el Congreso a seminarios y cursos, porque queremos hacer llegar, bueno, la voz de los chicos, que es esto que les pasa a los niños y a las niñas, cómo lo viven, cómo viven lo traumático, lo no traumático, digo, que se empieza a escuchar. Bueno, cuando Laura contaba acerca de ese niño tan vulnerado, bueno, que ella se haya dado cuenta que el nenito necesitaba cierta ayuda en poder instrumentar algún mecanismo, ya está bueno, digo, ya es una chance, una posibilidad. Y me parece que Carlos decía recién, no tratar de armar un lazo singular, un lazo auténtico. Eso es lo que nosotros todo el tiempo tratamos de ofrecer, digamos, en Aralma, como una plataforma que desde los profesionales, desde donde sea, desde los oficios, desde el activismo, sé que acá hay algunos activistas también, en derechos humanos y derechos de la infancia en especial, que podamos brindar esa posibilidad con conocimientos. Nosotros creemos que realmente con conocimientos las cosas se hacen de una mejor manera. Así que bueno, la invitación a estos profesores es para eso, para acercar desde la experiencia a la teoría que con años se han pensado, digo, no, todos estos libros que uno ha leído, son autores que se han dedicado la vida a investigar qué pasaba con los niños, ¿no? Y para poder intervenir y por supuesto que tengan una vida más digna. Como decimos en el psicoanálisis, ¿no? Una dignidad nueva para el sujeto. Así que bueno, les agradezco mucho. Los que sigan el curso, nos vemos el mes que viene. Y a los demás, bueno, nos veremos por ahí, por la vida. Gracias, Carlos. Bueno, me despido, espero haberles sido útil, Sí, haber contribuido a vuestros conocimientos, digamos. Gracias. Bueno, cierro. Gracias, Hasta Sonia. luego, chao. Hasta luego.